Hola, bienvenidos y bienvenidas a Inercia Podcast. Bienvenidos de nuevo a un episodio más de Inercia Podcast. Y en esta tercera temporada, lo hemos repetido ya en varias ocasiones, pero lo que queremos es impulsar temas que están en tendencia, que a todo el mundo nos suma, independientemente del sector o del cargo que tengamos, nos suma a entender un poquito más para poder involucrarnos en las soluciones que están en el mercado y sobre todo no formar parte del problema, ¿no? Entonces, pues bueno, en esta ocasión traemos una tendencia que a mí me llama mucho la atención. Seguramente ya han visto diferentes iniciativas en varios negocios, pero es esto de las Silver Economies. O ahorita tú nos dices cuál sería tal vez la manera correcta de decirlo en español, pero prácticamente se refiere a todas las oportunidades de inclusión laboral que se acercan a personas de la tercera edad. Entonces, pues hemos visto estudios, temas de cómo se está invirtiendo la pirámide, cuestiones también de discriminación a partir de cierta edad que se genera en el mercado laboral. Entonces, bueno, nos pareció súper importante. Nos la vimos hablando de inclusión como un tema de nada más tal vez género o tal vez comunidad LGBTQ+. Ya tocamos una cuestión que tiene que ver con neurodiversidad y ahora queremos irnos un poco más allá. Entonces, que la inclusión se vea genuinamente impulsada porque todas aquellas personas con una barrera crónica al trabajo por ciertas circunstancias, pues podamos romper con ella. Entonces, pues Pato, muchas gracias por venir acá y poder platicar este tema con nosotros. Muchas gracias a ti, Pau. Y sí, ese concepto en español es economía plateada, igual que Silver Economy. Encantado de traer este concepto y esta temática a la mesa. Perfecto. Pues mira, si quieres nos metemos de lleno. Y la primera pregunta que yo tenía para ti era justo este tema que tocaba, ¿no? O sea, en cuestión de la pirámide demográfica del país y de la región, ¿cómo se está viendo, no? Sí, estamos en una de las regiones en donde se está volteando y sobre todo cómo podría llegar a afectarnos a nosotros como sector privado, agentes económicos, este tema de la inversión de la pirámide. Perfecto. Pues creo que empezaría por repasar un poco esas clases de, no sé si es sociología o si es estadística y demás, donde una pirámide poblacional por lo general se ve como una pirámide. Si nosotros buscamos en internet pirámide poblacional de México, hoy se parece más a un trompo al revés. Y eso se debe pues, también a varios factores sociales. Y esta inversión de la pirámide, que es de los conceptos más importantes de todo este trend de la economía plateada, a lo que va es que va a llegar un punto en la historia y ese punto no se ve tan lejano, donde esa pirámide se convierte más como un tipo rectángulo o una pirámide invertida, ¿no? Y pues debemos entender a por qué pasan estas cosas o qué es lo que está pasando, ¿no? Y eso se debe a dos factores sociales principalmente. Uno, la gente está viviendo mucho más de lo que antes vivía, que es el concepto que se le llama esperanza de vida. Y dos, estamos teniendo menos hijos, ¿no? Entonces, eso también implica que habemos menos jóvenes y habemos menos jóvenes teniendo más hijos. Esos son los principales dos efectos o dos factores que están causando esta inversión de la pirámide. Y creo que es interesante voltear a ver cómo estamos en diferentes partes del mundo en este tema, porque no estamos igual en todas las partes del mundo por los mismos contextos culturales, sociales, postguerras y demás. Y traía aquí algunos datos que estuve viendo, y es que la pirámide poblacional, o la población total más bien, creció un 1% anual, ¿no? Y mientras que los adultos mayores de más de 60 años están creciendo a más de un 3.2%. Eso significa que están haciendo, como lo decía, menos personas de las personas que están cumpliendo más de 60. ¿Para cuándo se pronostica que en América Latina se invierte esta pirámide? Y ahorita voy a entrar un poco más a ese detalle. Para 2050. Entonces no estamos muy lejos de eso. Y eso significará que para ese año el 80% de las personas mayores va a vivir en países en donde los ingresos son bajos o estos países en desarrollo, incluido evidentemente toda Latinoamérica, ¿no? Claro. Entonces, y eso sumado a que para 2060 América Latina va a ser la región con más adultos mayores, creo que es súper interesante
pues, adelantarnos a esta problemática y entender en dónde estamos parados a nivel regional y a nivel país, ¿no? Cuando investigaba también esto, es ok, hay que ver qué países ya están ahí, ¿no? Y yo veía países de Europa que ya tienen una pirámide poblacional bastante invertida. El primer lugar siendo Mónaco, como es tan chico, tiene un 36% de la población que tienen más de 65 años. Y Ok. donde Japón es el segundo lugar y llegan al 30%, ¿no? Algunos otros países de Europa que vale la pena destacar, no sé, países como España están alrededor del 20%, Alemania 20%, Reino Unido 18%, y México 9%. Esto es importante, porque refleja que no nos está apresurando tanto y por eso no estamos tan aventajados como otros países que ya se están enfrentando a esta realidad, ¿no? Claro. Entonces, igual, nomás diciendo y regresando a para cuándo se proyecta que México esté en números tan similares como los que está enfrentando ahorita Europa, 2050, y la proyección, ahí igual les voy a dejar los links tanto a esa comparación entre países como la proyección de México. eh, para 2050 es el 25% esta población, ¿no? Entonces, creo que esos son datos importantes. Si quieres, ahorita nos metemos a la segunda parte de la conversación sobre cuáles son estos problemas, porque antes creo que tenías preguntas interesantes en cuanto a otros conceptos que me parecen importantes aclararlo antes. Sí, pues justo ahora que platicabas esta parte de qué países ya están ahí y la verdad es que tenemos algo de tiempo para llegar, creo que no somos los más, en América Latina como que somos, típicamente entregamos la tarea medio minuto antes del deadline, ¿no? Y eso es lo que, por eso nos importa tener estas conversaciones. Es como qué deberíamos estar ya viendo. Y hablando de esto, justo un tío el fin de semana que estuvo en Europa me decía es que la infraestructura, por ejemplo, que hay en Italia para adultos mayores en cuanto a transporte público, en cuanto a movilidad en general y otras cosas, está muy avanzada porque tienen una demanda enorme de adultos mayores que necesitan que se adecue la infraestructura, sobre todo en términos de movilidad, a lo que ellos necesitan, ¿no? Y creo que ahí el hecho de que podamos estar teniendo ahorita estas conversaciones, empezar a realmente reflexionar sobre qué es lo que tendría que cambiar, es importante porque para el volumen de gente que tenemos acá y muchas veces el uso de los recursos públicos, pues sería importante entender cuál es el lugar de las empresas también, ¿no? Y qué es lo que se podría empezar a hacer. En términos de datos, no sé si sobre el tema de los retos, o sea, estos datos que nos compartiste es mucho como la foto, ¿no? De cómo estamos hoy, cómo vamos a estar, cómo está el mundo, pero a nivel retos de estos diferentes grupos, ¿qué nos podrías platicar? Perfecto. Pues me voy a ir primero con algunos indicadores que fui dando a lo largo de esta investigación y después me voy a ir como a los grandes retos que representa esto, ¿no? Entonces, creo que en México, y empezando por México porque es el país que más conocemos, sin embargo, consideren que esto es muy replicable a otros países latinoamericanos en donde tenemos contextos similares, aunque debo decir que México es de los menos avanzados en esta tendencia de economía plateada, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver indicadores demográficos, ¿no? Hoy hay 26 millones de adultos mayores y aquí disclaimer porque no hay una definición todavía clara de a partir de qué edad eres de adulto mayor. Entonces, si me escucha alguien de alrededor de los 55 años, espero no se ofenda. Eh, pero para México y para el INEGI, más de 55 años ya está considerado un adulto mayor, ¿no? Okay. Tendrás otros papers y otras fuentes que digan que a partir de los 60 y otras que a partir de los 65, pero puedo decir que alrededor de los 60 ya te empiezan a considerar un adulto mayor. Entonces, hoy en México hay 26 millones de personas en ese rango de más de 55, ¿no? Que representan alrededor de ese 20%. Si me voy al dato que estaba diciendo hace rato, del 9% es personas de más de 65 años, ¿no? Okay. De estos 26 millones de más de 55, aproximadamente el 55% son mujeres, ¿no?
Otro de los datos demográficos que investigábamos en su momento fue que los adultos mayores tienen una mayor incidencia en la pobreza, ¿no? Eh, por ejemplo, si lo comparas con otras poblaciones, más bien una menor incidencia, perdón. Si los comparas con otras poblaciones como de jóvenes, jóvenes en su totalidad, no sé, entre 19 y 28 años, ¿no? Rondan alrededor de 45% que no se consideran en situación de pobreza. Y si me voy a adultos mayores, estamos alrededor del 38% que no son pobres, entonces es una cantidad menor y esto se debe pues, a varios factores económicos como el apoyo para el retiro y algunos adultos mayores que sí trabajan. Entonces ahorita, antes de meterme a los datos económicos de los adultos mayores y del empleo, creo que es importante destacar como el enfoque holístico que implica la economía plateada, no solo como el enfoque de empleo, que es algo que mencionabas al principio. Entonces, y seguro retomar este tema después, pero en cuanto a indicadores educativos y de salud, vemos que casi la mitad de adultos mayores, o sea, de más de 55 igual, tienen 50, diré, tienen 5 años o menos de escolaridad, ¿no? Y esto en México se debe a uno de los retos que ya platicamos en alguno de nuestros episodios, que es que la mayoría de nuestra población es de comunidades rurales o vive en el campo, ¿no? Entonces aquí vemos reflejado ese mismo problema, ahora con la población adulto mayor, entonces hace completamente sentido. En cuanto al estado de salud, digo, México este año en particular enfrenta problemas de salud que ya también tocamos en un episodio de previo a las elecciones presidenciales en México, pero creo que vale la pena destacar que el 62% de los adultos mayores declaran o un estado de salud malo o regular, ¿no? Entonces, ¿qué implicará eso? Que más personas tengan que pedir o demandar servicios de salud al sistema de salud de cualquier país, ¿no? Y creo que otro dato importante en cuanto a la población de adultos mayores es la pérdida de la memoria, ¿no? Por ahí sé que hay varias fundaciones y varios enfoques de qué implica o cómo prevenir la pérdida de la memoria en adultos mayores. Y hoy más de la mitad de los adultos mayores declaran un estado regular o malo en cuanto a memoria y enfermedades como Alzheimer, ¿no? Ahora, en cuanto a datos económicos, igual, alrededor de 55 y 70 años, que es más o menos la población que es económicamente activa de ese rango de edad. Igual, si me pongo muy técnico, Pau, me sigues preguntando para no verme tan técnico. Pero bueno, de esos datos económicos de esa población, casi la mitad de los adultos mayores son inactivos laboralmente, ¿no? Y obviamente hay una gran brecha de género. ¿Qué significa que sean inactivos? Que no trabajan y ahí a nivel estadístico lo suelen dividir entre inactivos o desocupados, ¿no? Inactivos son aquellos que no están buscando un empleo y no les interesa y desocupados son aquellos que a pesar de estar inactivos económicamente sí están buscando un empleo, ¿no? Entonces, nada más para saber, más de o alrededor de la mitad de adultos mayores son inactivos. Hoy también hay alrededor de 5 millones que podrían necesitar un apoyo para esa inserción laboral, como tú lo decías al principio, o una mejora en sus condiciones laborales, ¿no? Entonces creo que es uno de nuestros retos que ahorita me voy a meter más al detalle, porque es uno de los enfoques clave de la economía plateada y uno de los principales retos a los que nos vamos a enfrentar con toda esta inversión de la pirámide, ¿no? Y el último dato, creo, para no dejar tanto dato aquí al aire, es que de esos desocupados que mencionaba, o sea, los que sí están buscando activamente, hoy nada más representa un 1.5 de la población total de los adultos mayores, ¿no? Que eso es alrededor de 130,000 personas. Es una cantidad chica, considerando que hay adultos mayores que sí son económicamente activos, otros que ya no están buscando empleo porque están retirados o porque son dependientes económicos de algunos familiares. Y creo que esos son los datos económicos más importantes, ¿no? Ahora Ok. me preguntabas de cuáles son como los principales impactos, ¿no? De esto a nivel poblacional, a nivel país. Por aquí tengo un artículo que creo que también vale la pena que lo dejemos en las notas de los episodios. Y
debemos de entender que hay 4 sistemas que se ven impactados directamente por esta inversión, ¿no? De la pirámide poblacional. Uno es el sistema de pensiones, ¿no? A menor proporción de contribuyentes, o sea, menos gente que aporte a un sistema de pensiones, eso implica porque pues, obviamente se hace más chica la pirámide. Entonces quiere decir que más gente está pidiendo recursos y menos gente está aportando, ¿no? Y ese es uno de nuestros principales impactos y preocupaciones en el trend de la economía plateada, ¿no? Ya decía por ahí el tema de salud. Mientras más tengamos adultos mayores, mayor será la demanda sobre estos servicios de salud, sobre todo si tenemos todavía un enfoque de ver al adulto mayor como un sujeto pasivo de servicios, porque pues hoy lo vemos más como salud y cuidado, y prácticamente todas las intervenciones que vas a ver en internet o que se le brindan a los adultos mayores es con ese enfoque, ¿no? Luego viene el sector privado, como también lo decías, que hay pues, una menor generación de ingresos por el consumo, ¿no? O sea, si tienes más población adulta y tus productos están dirigidos a una población económicamente activa, pues hay una ley de la oferta y de la demanda, que si yo soy un adulto mayor y no tengo la capacidad de pagar por ciertos productos y servicios que no impliquen mi subsistencia, puede que veamos muchas empresas que dejen de existir, ¿no? Entonces eso es algo que debería de estar preocupándole al sector privado. Y por último es el sistema tributario, que pasa lo mismo casi como el sistema de pensiones. Implica una menor recaudación de impuestos. ¿Por qué? Porque tú, básicamente como funciona la mayoría de los impuestos es, te quito una tasa sobre sobre tu ingreso. Si no tienes un ingreso, pues entonces no tengo ninguna tasa, ¿no? Entonces creo que eso es los sistemas más afectados. Y por ponerlo sencillo, por ahí escuchaba un podcast de una adulta mayor que se llama Jimena Bogavir, que ella es directora de una organización enfocada en los adultos mayores en Chile, que se llama Travesía 100. Y decía, pues pongamos esto como una metáfora, ¿no? Hoy estamos proyectando hacia un lugar en donde va a ser una barca con muchas más personas encima, pero con menos remadores, ¿no? Entonces creo que ejemplifica perfecto cuál es el problema de todos estos sistemas y hacia dónde vamos con todos estos datos. Espero haber cubierto la pregunta. No, 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 gracias. Creo que es importante entender el contexto. Creo que de aquí hay algo que me gustaría recuperar, que no te pregunté como tal, pero es, ¿cuál es, o sea, la fuente de esta problemática en cuanto a todos los que están inactivos o desocupados? ¿Hay discriminación? En este sentido, ¿cómo nos podríamos referir a la discriminación que se basa meramente en cuestiones que tienen que ver con la edad de las personas, ¿no? Ya dejando de lado todo lo que nos dices de brecha de género que me puedo imaginar, pero ¿de dónde viene esto que es? Sí hay discriminación, es uno de los principales retos que se enfrenta la población de los adultos mayores. A esto se le llama edadismo y es una de sus principales barreras de entrada al mercado laboral, ¿no? Eso, sumado a que es una generación que no nació con la tecnología en la mano y por ende los avances tecnológicos son bastante rápidos. El adulto mayor o la adulto mayor que no entre a entender la tecnología tiene un gap de conocimiento tecnológico que también representa una barrera de entrada. Entonces sí sé de varias soluciones que se enfocan en esa inclusión tecnológica y por eso es tan importante la inclusión tecnológica del adulto mayor en esta época en donde va a ser una inversión de la pirámide poblacional. Y, y creo que esas son las principales barreras de desempleo. Y regresando a tu pregunta, sí, sí existe una discriminación y a eso se le conoce como edadismo. Ok, ok, perfecto. Pues sí, es que es importante nombrarlo, ¿no? Para asegurarnos de que no estamos cayendo en eso. Ahora, ya le estamos poniendo nombres a las cosas y un término que mencionábamos era esta cuestión de silver economy o economía plateada, ¿no? Entonces, ¿pudieras darnos una descripción de qué es lo que se considera silver economy y sobre todo cómo se están viendo estas tendencias para poder apoyar o resolver esta problemática en el mercado? Perfecto. Entonces, creo que es el concepto sobre el que basamos esta conversación y va a ser el más importante de esta conversación. Y lo voy a explicar
muy abierto, porque en realidad la economía plateada a eso le tira, a ser muy abierta, ¿no? Entonces entendamos la economía plateada como esa economía impulsada por el gasto, pero también por las necesidades de una población de adultos mayores, que como decía, por lo general es alrededor de los 60, aunque vas a encontrar papers o artículos en donde digan que arriba de los 50 y otros que digan que arriba de los 70, ¿no? Por eso prefiero ponerme en un promedio y decir, estamos alrededor de los 60, donde esa es la economía plateada, ¿no? ¿En qué están gastando y cuáles son sus necesidades? Si lo quiero poner muy sencillo, a eso se refiere, ¿no? Y como estamos atrasados en Latinoamérica, no existen investigaciones muy claves de cómo podría esto mejorar las estrategias de varios corporativos, de varios gobiernos, de varias agencias de desarrollo. Ujú. Y lo único que sí encontré es un paper del BID que habla del estatus o el ecosistema de la economía plateada en América Latina, ¿no? Y entre muchas otras cosas, y creo que se ajusta a muchas de las buenas prácticas de países que ya están avanzados, como decía, Japón tiene hiper prácticas de la economía plateada y productos y servicios dirigidos al adulto mayor. Mónaco no lo he visto en la práctica, pero me imagino que está igual porque pues, su población es alrededor del 30 y tantos por ciento. Entonces, lo que sí puedo ver del BID es que hizo ese análisis. Y hoy Ujú. dice, ok, hablemos de sectores clave, ¿no? O sea, ¿cuáles van a ser los sectores clave que van a estar impulsados por esta economía plateada y que deberían de estar poniendo un foco estratégico? Y pues obviamente hace un total sentido si pensamos del adulto mayor como un ente holístico que tiene necesidades como cualquier otra persona, ¿no? Ujú. Y por ahí hace un listado de estos sectores y, por ejemplo, platica del sector salud. Ya decía hace poco que hoy en México el sector salud ve al adulto mayor como un sujeto pasivo, ¿no? Nada más Ujú. nos enfocamos en el cuidado y bienestar. Y entonces hoy el sistema de salud tiene la oportunidad de enfocarse menos a la atención y más a la prevención, ¿no? Ok. Entonces va a haber varias empresas de salud, health tech y toda esta tendencia que va a estar más ligada a medidas preventivas que medidas de atención y de cuidado, ¿no? También la atención a la dependencia. Hoy entendamos que el adulto mayor puede ser autónomo, independiente, hay varias clasificaciones, ¿no? Puede ser dependiente, pero autónomo, ¿no? Dependiente de algún sistema de oxigenación, pero tiene los recursos necesarios y la fuerza necesaria para caminar. Puede ser completamente independiente, incompletamente autónomo, o puede ser dependiente y no autónomo, ¿no? Entonces, eso es por poner un ejemplo de algunas de las clasificaciones, porque existen muchas, de cómo estamos viendo ya al adulto mayor y cómo integramos varios productos y servicios a lo largo de esa red holística, ¿no? Hoy creo que a nivel tecnológico también es importante saber que hoy empieza a nacer incluso un sector y a crecer, porque está creciendo rápido, que hoy le llaman Age Tech. No sé si alguien lo había escuchado, pero también es muy interesante No. ver cuáles son estas tecnologías que están enfocadas específicamente en el adulto mayor, ¿no? Servicios financieros. Hoy, ¿cómo adaptas servicios crediticios para un adulto mayor? Que sin duda, si es una población que tiene un ingreso menor o que tiene un ingreso mayor o que está desocupado o inactivo, tienes que Ujú. pensar en cómo ofrecer servicios crediticios específicamente para esa población, porque no Ok. tiene la misma necesidad que cualquier otra persona. Ujú. Eh, Obviamente para el ahorro, porque pues, las personas adultas mayores también pueden seguir ahorrando y no solo depender del retiro o del seguro bienestar, como es aquí en México, que es bastante criticable, y no me voy a clavar en ese detalle. Y obviamente los seguros, ¿no? El tema de seguros pues es importante para el adulto mayor. Y creo que eso en cuanto a servicios financieros, que es uno de los sectores clave. Otro es la movilidad, ¿no? O sea, cómo estamos invirtiendo en infraestructura y movilidad para el adulto mayor. Otro es la educación y la empleabilidad, como lo decías, ¿no? O sea, un nuevo enfoque en la educación para esta población en específico que implique un reskilling o un aprendizaje continuo, y si lo digo en inglés sería lifelong learning. O sea, cómo Ujú. podemos seguir ofreciendo oportunidades de educación a adultos Actualización. mayores. Y
obviamente, así como existen headhunters enfocados en jóvenes, en interns, en directores, va a haber pues ya estos servicios más enfocados a adulto mayor, ¿no? O sea, cómo puede haber servicios enfocados para personas con más experiencia o este sector de la población, ¿no? Y debería de haber. Otro de los sectores es el ocio. Creo que no hay mucho que decir. El ocio prácticamente se explica solo y eso se adapta a la cultura y a la edad contemporánea de qué está pasando alrededor del mundo. Vivienda, en vivienda también vamos a ver necesidades de los adultos mayores y esa oferta de vivienda pues tiene que ser también aterrizada a los adultos mayores, ¿no? Entonces, eso es proponer qué es la economía plateada, cuáles son los sectores más estratégicos que caen como en esa economía según el BID y cómo podemos ir integrando esas tendencias nosotros como miembros de algunas de esas empresas o sectores para tener esto en el radar, ¿no? Claro, no, y creo que es muy interesante cómo lo vas cerrando tú, porque al final yo abro este episodio hablando mucho de la inclusión laboral, ¿no? Y de Silver Economy, pero al final no solamente es un tema de oportunidades laborales, es un tema de capacitación, es un tema de productos y servicios enfocados en eh, este grupo demográfico que al final de cuentas, pues y yo creo que en cada país varía mucho, pero a final de cuentas son menos pobres en mil cantidad de cosas, ¿no? En muchas ocasiones salen artículos que hablan de cómo los baby boomers en Estados Unidos van a ser los que van a tener el mayor porcentaje de riqueza, porque son aquellos que poseen o que pudieron comprar bienes raíces que hoy cuestan X cantidad de veces más que cuando se compraron, ¿no? Y no nada más por temas que tienen que ver con inflación y actualización, sino realmente porque estamos viviendo otros tiempos, ¿no? Por N mil cosas. Entonces, es importante que los negocios también, igual que generan productos con perspectiva de género, pues se pudiera empezar a ver la oportunidad de ser inclusivos también en términos de economía plateada. Y bueno, yo creo que todos hemos visto un poquito de qué tiene que ver esto con la cuestión de prevención, ¿no? Y un término que habíamos escuchado era el envejecimiento activo. Y ahorita que decías como se está enfocando mucho en estos productos y servicios y hábitos y demás, no sé si nos puedas contar un poco más sobre este envejecimiento activo. Sí, creo que es igual importante por este paper del BID para cambiar la perspectiva del adulto mayor, como lo decía, es quitarle el foco pasivo, ¿no? Y hoy, ¿cómo se entiende este envejecimiento activo? Como un enfoque holístico de cómo ayudamos al adulto mayor, ¿no? Sí hay varios principios y estos vienen de la Organización Mundial de la Salud de cómo se consideraría un apoyo holístico al adulto mayor, que creo que tienen que ver mucho con los sectores también que menciona el BID, ¿no? Entonces voy a mencionar los principios de manera básica que son la salud y bienestar, ¿no? O sea, físico tiene que ver con dieta, con descanso, con la actividad física, movimiento, etcétera, etcétera. Tenemos también el bienestar emocional, o sea, cómo también esta población necesita tener herramientas para manejo de estrés, para manejo de emociones y toda la intervención de la terapia, ¿no? Tenemos también el de participación social y comunitaria, Ujú. y esto se refiere a que se sientan miembros de una comunidad, ¿no? Que se sientan miembros de una familia. Creo que cuando tuve la oportunidad de visitar un centro de adultos mayores en Mérida y ahorita en Guadalajara, algo de lo que nos decían es, este se convierte en mi espacio seguro, ¿no? ¿Por qué? Porque también lo pensamos a nivel post-COVID. En COVID, ¿qué pasaba? Se trajeron a los adultos mayores a sus casas, termina el COVID y es, no, regrésate a tu espacio, regrésate a tu casa. Y entonces es natural que muchos adultos mayores sientan un abandono de su familia. ¿Por qué? Porque las personas pues regresan a sus trabajos y regresan a sus vidas cotidianas después de una pandemia y entonces se sienten abandonados porque fueron parte otra vez de esa comunidad. Y por eso es que resultan ser tan importantes este tipo de centros y comunidades enfocadas en adultos donde tienen esa oportunidad de sentirse parte de algo más que su espacio físico, ¿no? Ujú. Eh, por ahí también en el documental que lo hemos mencionado creo que un par de veces de Blue Zones, Sí. mencionan el impacto que tiene
para los adultos mayores, obviamente de formar parte de un trabajo, pero también de generar voluntariado, ¿no? O sea, de sentirse útiles, eso pues tiene mucho impacto y es parte de lo que promueve el envejecimiento activo. Eh, Creo que también uno de sus principios es la seguridad y la adaptabilidad del entorno, o sea, tanto físico como social, de inclusión, de respeto al adulto mayor y de cultura, ¿no? Y hablando de esa inclusión, el último de sus principios es inclusión y derechos. Buscamos igualdad, buscamos la inclusión laboral, buscamos eliminar el edadismo, buscamos eliminar otras barreras culturales para la verdadera inclusión del adulto mayor. Y si no solucionamos o vemos al adulto mayor bajo estos principios, no podemos decir que estamos promoviendo ni como sociedad ni como país un envejecimiento activo, ¿no? Claro, darle la dignidad y el respeto que también conlleva este proceso natural de la vida, ¿no? Y creo que más allá de ese tema es una oportunidad de negocio, de la responsabilidad que tiene el sector privado de mover la aguja en esto también. Y quería cerrar ya más con, saben que en Inercia nos gusta cerrar con acciones, con temas tangibles, con historias que inspiran, con sí, qué bonito, ya me convenciste por dónde empiezo. Y quería nada más compartirte yo una que me acuerdo que vi y me llamó mucho la atención y estoy segura que es mucho más compleja y por eso no se tiene actualmente aquí, ¿no? Pero era, no sé si has escuchado de las hipotecas inversas. Sí, Y sí, y no lo tenemos, creo. Seguro sí, pero no, no lo he visto en la práctica, en México. según yo, ahorita no, por lo que escuché. Esta fue una tesis de alguien muy cercano a mí que me platicó de pues cómo funcionaba el modelo de una hipoteca inversa, ¿no? Y bueno, prácticamente, y para todos aquellos que no estemos tan metidos en cuestiones que tienen que ver con eso, pero lo que hacías es que pues el banco de alguna forma compra la casa de normalmente una persona mayor, o sea, a partir de cierta edad ya puedes aplicar una hipoteca inversa y en vez de que tú le estés pagando al banco una mensualidad, el banco te paga a ti. Y la idea es que se hace un cálculo y estaba bastante como frío, pero interesante el asunto porque se hace un cálculo de más o menos como la tasa de mortandad, ¿no? O sea, cuántos años y como esa expectativa de vida que decías también tú, como, ok, si una persona de 60 años aplica, pues tal vez son 30 años, pues la hipoteca inversa, por ende, te va a pagar tanto mensualmente, pero de alguna forma están pudiendo recibir una mensualidad, pues por una propiedad que en su momento compraron y que en muchos casos tienen que verse forzados a vender y desocupar o rentar y entonces justo esta zona segura, su vecindario, su colonia, abandonarla por poder tener ese ingreso. Y en este caso, pues era algo que les daba el ingreso sin tener que renunciar a las comodidades. A mí me pareció espectacular. Claramente hay muchas razones por las que tal vez ahorita todavía no se hace eso, pero pues también cualquier empresa que pudiera ejercer un tema así, ¿no? O sea, de alguna forma las fintech llegan también a un mercado que estaba totalmente desbancarizado y se genera la oportunidad de bancarizar a personas que no podían, ¿no? Entonces digo, eso como poniéndolo ahí como idea inspiradora, algo que a mí me gustó muchísimo y que de verdad me leí con mucho detalle. Pero pues no sé si quieras cerrar con algunas historias, ahorita que nos contabas de estos viajes que has tenido, a lo mejor qué empresas ya están haciendo algo que te ha tocado ver. Y sumo una última nota a lo que decías, porque lo dejo como reflexión también aquí para la audiencia. Hoy que estamos viendo ese impacto en el sistema de retiro, lo que tenemos que pensar es, y sobre todo también como adulto mayor, ¿no? ¿Qué tan seguro es ese retiro, ¿no? O sea, ¿qué tan seguro es esa proyección y qué estamos haciendo hoy para realmente asegurar nuestro retiro? Y creo que esa es una de las grandes preguntas de esta tendencia, ¿no? Y pues aunado a lo que estabas comentando de maneras innovadoras de ver cómo generamos ingresos para el adulto mayor que no tengan que ver necesariamente con un sistema de pensiones, ¿no? Mm. Entonces, ojalá ese tipo de innovaciones lo veamos como soluciones financieras. Ahora, ¿qué es lo que he visto o algunas de las soluciones que me han encantado? Me gustaría ver más a México como nuestros países del sur de Latinoamérica, en donde ya hay un ecosistema bien articulado, bien armado, ¿no? Ahí sí se meten a Travesía 100 con Jimena Bogavir, que era la que les decía, pues ya tienen una página en donde hay un mapeo específico de qué empresas están involucradas con los adultos mayores, qué tipo de servicios y productos ofrecen diferentes actores de la economía, qué emprendimientos sociales o de tecnología
están surgiendo para atender esta economía plateada. Y me gusta mucho ver esa articulación, ¿no? Y ver que eso genera tendencia, inspira, eh, y hace que el adulto mayor se ponga en el centro y no sea nada más como algo que se ve como algo lejano y que anda por ahí rondándonos y respirándonos en la nuca, ¿no? Claro. La realidad es que en México no existe, no lo tenemos. Hoy no existe ese ecosistema. Espero que estos siguientes años sirvan para generarlo, ¿no? Sí hay varios actores que vale la pena resaltar. Por ahí me encanta la inclusión tecnológica. Realmente, uno, porque soy apasionado de la tecnología y dos, por el poder de la inclusión tecnológica en una población que no tuvo ese acceso y ver esas historias inspiradoras del antes y después de su intervención. Hay una empresa argentina que ya tiene operaciones a nivel Latinoamérica que se llama Seniority, súper inspiradora. En México tenemos un actor también súper relevante que se llama Abu, que tiene este enfoque holístico y varios productos y servicios para el adulto mayor y también para las empresas. A mí me inspiró mucho, y con este término, otro último que se llama Entrecanos, porque digo, de por sí el nombre se explica solo y eso me encanta, pero la persona que lo dirige es un adulto mayor. Y él lo que dice es, quiero ser la fuente de inspiración para que otros adultos mayores emprendan, ¿no? Y se quiten ese tabú y sigan rompiendo sus sueños. Entonces, pues obviamente ese tipo de historias son súper inspiradoras y ojalá más adultos mayores tengan esa oportunidad, así como entrecanos de emprender y de romperla. Entonces creo que con esos tres ejemplos pues ahí les dejamos las notas para que puedan verlos y ustedes también se inspiren y se queden con esta tendencia de la economía plateada en mente, no solo por lo que implica a nivel económico, sino también a nivel social y cultural. ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros por incluir a los adultos mayores, sabiendo que todos vamos a llegar ahí y que esta pirámide va a ser invertida en cuanto menos nos los esperemos, ¿no? Creo que con Claro. eso cierro. Pues muchísimas gracias, Pato. Creo que les vamos a dejar muchos recursos y como siempre les decimos, no se trata de inventar la rueda, se trata de preguntarnos cómo desde lo que mejor sabemos hacer podemos impactar, vinculándonos con organizaciones que ya lo hacen, como consumidores, apoyando empresas que dan oportunidades de trabajo a este perfil y estando al día de qué es lo que podemos hacer para mejorar nuestro entorno. Entonces, pues muchas gracias a ti por compartir todo esto y pues bueno, aquí nos vemos en INER.